ves que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero, cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta de tu poder, el placer de romper las ataduras. Tu cintura sin censura, tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy les proponemos un tema sobre los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pero además la representación política que estas poblaciones tienen. Es decir, vamos a profundizar un poquito más porque es un tema que ya lo habíamos abordado en capítulos anteriores. Recuerden que además de estar en la pantalla de la televisión pública pampeana, también todo lo que hemos hecho hasta el momento lo pueden buscar en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Digo como para retomar algunos temas. Bien, pueblos originarios, representatividad en el ámbito de la política. Como hacemos siempre, primero, escuchamos a ver qué dicen ustedes. Salimos a la calle, ponemos el micrófono y preguntamos, ¿qué onda? ¿Pueblos originarios? ¿Es un tema que nos importa, que nos interesa? ¿Está en la agenda política? ¿Hay representatividad política? ¿Les interesa? ¿Les parece que estaría bueno? Vamos a ver qué dicen ustedes. Sobre los pueblos originarios, ¿es un tema que nos importa, que no nos importa? No tenemos ni idea. ¿Qué onda con los pueblos originarios? La verdad que muy poca idea. Sabemos poco. Sí, Deberíamos saber un poco más. yo creo que sí. Sí. Y bueno, ¿sabés que tenemos una concejal acá que es de los pueblos originarios y que tiene representación en el Consejo Deliberante? ¿Lo sabías? No, no sabía. Bien. Está bueno que los pueblos originarios tengan sus bancas en, no sé, en cualquier parte donde puedan llevar su voz. Más vale. Bien. ¿Y por qué te parece que es importante? Esa es la Tienen última. que defender sus raíces. Súper importante, sí. Y en el caso nuestro somos profe de historia, así que indefectiblemente obviamente nos importa. Creo que es un tema que no está en la agenda política, sobre todo en este contexto donde hay una ofensiva, ¿no? Desde el gobierno nacional contra ese sector, digamos, de la población. Pero obviamente sí es algo importantísimo, ¿no? Porque son presentes, no solo pasado. Tal cual, son presentes, no solo pasado. Bien. Exacto. Tenemos una concejala de un pueblo originario que tiene representación acá en el Consejo Deliberante, ¿sabías? No. Bueno, tenemos. ¿Qué te parece que ocupen espacios, por ejemplo, en una banca de una concejalía, en el Congreso, donde sea? Me parece que está bien, siempre y cuando represente los intereses de la mayoría populares, me parece bárbaro. No, la verdad que creo que no es un tema que está en agenda política, incluso creo que debería haber mucho más hincapié, por ejemplo, en lo que es turismo para esos lugares. Bien. Por mi trabajo me tocó ir a recorrer muchos de esos lugares, no sé, te doy un ejemplo, Chosmalal, La Humada, muchos de esos lugares, y hay la cultura que hay ahí, la verdad que es digna de que se reconozca a nivel nacional y creo que no está apuntado ni el turismo ni nada para esos lugares y realmente es una riqueza cultural importante y creo que debería hacerse más hincapié en eso. Bien, al final sabías del tema, viste que no tenías la fama de gusto. ¿Sabés que tenemos una concejala que forma parte de los pueblos originarios y que tiene representación en Santa Rosa? Sí, algo sé al respecto, sí. Está bueno que haya más representación en los ámbitos políticos. Sí, totalmente. Creo que sí, que es una voz que debería hacerse escuchar más. Porque, bueno, tendrían otra agenda, aprenderíamos más y podríamos abordar otros temas, ¿no? Tal cual, sí, creo que es una cultura incluso que es muy rica en enseñanzas de muchas cuestiones y la verdad que sí, debería haber más representación. En el caso particular mío sí estoy interesado, después de adulto, digamos, porque cuando vos
uno que es adulto, que recibió una educación pública en la época de nosotros, donde siempre se hablaba desde el tono que América fue descubierta, todo bueno. Después cuando vos accedes a otro nivel de estudio, donde podés por ahí a lo mejor ir a una universidad, se te abre tu mente y te das cuenta, bueno, de nosotros. Si bien nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, a inmigrantes europeos que vinieron por distintas razones aquí. Y yo pienso que no, hasta el momento actual, lamentablemente no se le da lugar que corresponde a los pueblos originarios que estuvieron acá en toda Argentina, en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. Sí. ¿Sería importante que tuvieran representación política, por ejemplo, en una concejalía o diputados, senadores? Sí, y hay alguien que lo propone, una persona que lo propone, no voy a decir su nombre porque comparto muchas ideas con esa persona. Dígala, ¿por qué no? Juan Grabois, ¿viste? Ajá, bien. Sí. Está bueno, como por ejemplo, él se refiere a un representante de los trabajadores de la construcción, docentes, médicos. Las distintas miradas pueden enriquecer la visión. Exactamente, Claro, exactamente. bien, Tiene una bien. perspectiva y estaría bueno que permitiéramos que ocurriese eso. Entonces, por ahí nos ayudaría a crecer como país. También porque la familia forma parte de eso. Por parte de mi mamá venimos de descendencia. Ah, bien, bien. ¿Estuviste averiguando eso? ¿Cómo se dio que descubriste eso? Lo sabemos por un hermano mío que cuando estaba estudiando salieron unas becas en su momento para descendientes y bueno, investigando llegaron a que sí, que las raíces venían de... Bien, no todos venimos de los barcos. No todos venimos de los barcos. Una parte de mi Una familia parte sí, y otra no. la otra del río Salado. Bien, bien. ¿Son de acá de Santa Rosa? Estamos viviendo ahora en Santa Rosa, sí, ya hace mucho tiempo, pero... Bien. Acá tenemos una concejala que forma parte de los pueblos indígenas. ¿Lo sabías? No, de eso no lo sabía. Bien. Celador de sueños. Nada, los pueblos indígenas acá en La Pampa por ahí se ven algunas personas familiares de indígenas, no tanto, pero bueno, no es que tampoco que se ve tanto en Santa Rosa, pero bueno, hay gente, hay pueblos. Bien. ¿Y te parece que está bueno que tengan representación política los pueblos indígenas? Sí, siempre está bueno que tengan una representación política o de lo que sea, está bueno que tengan representación a nivel político, ¿no? Para que tengan por ahí, quien dice, algún cargo o algo para que puedan defender lo que son las tierras de ellos, la familia, eso por ahí está bueno. El contexto actual que tenemos, ¿les da lugar a los pueblos indígenas o por el contrario? Y poco, yo creo que hoy en día sí, yo lo veo que poco tienen contexto, no tienen mucha defensa, digamos. Bien. Estaría bueno que se pongan las pilas para que tengan algo de defensa, sobre todo en las tierras y en las familias. Que eso es Claro, y importante. escuchar esas voces, ¿no? Escuchar esas voces que también se merecen ser escuchadas. Mira, no tengo mucho conocimiento, digamos, con el tema, pero no he visto tampoco mucha información en la televisión pública. Bien. ¿Está bueno que tratemos estos temas? Sí, es importante. Bien. ¿Y está bueno que los pueblos indígenas tengan representación política o no hace falta? Me parece que no. No. Parece que no haría falta. Y yo digo que sí, que tendrían que tener más Más espacio. más participación, sí. Bien. Y sí, puede ser que sí, que tengan una posibilidad, obviamente sí. Sí, yo creo que sí, que tendrían que tener, por las tierras y por todas las cosas que le han sacado, como vemos en otras provincias, por ejemplo en Neuquén, Claro. que es lo que yo veo. Y después los derechos, como toda persona, como todo ciudadano, que lo dice la Constitución Nacional. Y después de escuchar esta multiplicidad de voces con sus pareceres y demás, habrán escuchado que, decíamos, tenemos una representante que es de los pueblos originarios y que ocupa una banca en el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, ella es Lorena Huayquián, es feminista, es abogada, es una mujer mapuche, es concejala por el Frejupa, así que quédense porque en el segundo bloque, después de una breve pausa, vamos a conocerla un poco más en profundidad. Enseguida volvemos.
cintura sin censura. Tu cintura sin censura. Segundo bloque de muchas gracias por seguir acompañándonos después de haberles escuchado a ustedes sobre esta temática que les proponemos, que es la de los pueblos originarios y la representatividad en el ámbito de la política. Llegó el momento de conocer a Lorena Huayquián. Vamos a escucharla, vamos a seguir generando conocimiento de manera colectiva. Escuchémosla. Mari Compuche, Incheta Lorena Huayquián Piñén, Inaloncota Nilof Mapuche, Choiquenehuen, Santa Rosa La Pampa, Guarría Mapumeu. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Lorena Huayquián. Soy inalonco de la comunidad mapuche Choiquenehuen, de aquí de Santa Rosa La Pampa, de la Guarría, de la ciudad. Actualmente y circunstancialmente soy concejala de la ciudad, soy abogada, soy feminista, mamá de Homero. Bueno, siempre me interpeló saber quién era, porque mi apellido no era muy similar al de otras personas, y desde pequeña creo yo, pero ya empecé a hacer como mis propias investigaciones hace 15, 17, 20 años más o menos. Van pasando los años. Desde ese momento comienzo a forjar mi identidad, ¿no? A saber qué significa mi apellido, que es un apellido compuesto, que en realidad no era un apellido, sino que el origen data de una identidad anterior, no con el sinónimo que hoy se conoce como apellido. Entonces descubro que mi apellido es Huayqui, que significa lanza o flecha, y An, que fue cortado, pero debería de haber sido Antú, que es sol, lanza o flecha al sol. Soy militante de Convergencia Peronista Pampeana, soy marinista, también eso forma parte de mi identidad, ¿no? Hace unos cuantos años comencé a militar en este espacio, en esta casa de altos estudios, con algunos compañeros y compañeras, y finalmente acercarme al Partido Justicialista, que también abracé desde un primer momento. Esa decisión está desde la militancia, desde que somos militantes, desde siempre, porque la militancia no te la saca nadie, todo el tiempo somos militantes, tengamos el cargo que tengamos, que por eso siempre digo que es circunstancial, porque puede estar el lugar para cualquier compañero o compañera y siempre estamos en pos de la militancia, y creo que en eso se destaca Convergencia Peronista Pampeana. Con respecto a la representación de los pueblos indígenas en los partidos, creo que es algo que ha ido creciendo y ha sido progresivo. Siempre hemos estado dentro de los partidos, pero también en ir forjando una identidad que te permita decir quién sos, eso también va de la mano. Entonces creo que cada vez ha sido más asiduo, ¿no? Y tal vez más, ha sido progresivo esa participación que se ha dado, no solamente aquí, sino en varios lugares del país. Se puede ver que hay pulamuen, que decimos hermanos o hermanas, que participan también en diferentes espacios políticos, electivos, o bien están en la militancia como siempre. Hay una necesidad de considerar de generar espacios, porque creemos que la política es un elemento de transformación, es un elemento que posibilite cambiar. Sin ir más lejos, hoy en día tenemos una política totalmente negacionista del gobierno nacional que ha ido en detrimento de los pueblos indígenas. Es así que se ha procedido a cerrar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas durante el año pasado, en el primer año de gestión de Milei. Y creemos que es importante la participación porque es un elemento de transformación y genera cambios. Para poder resistir, la militancia es fundamental, tanto si te gusta, te parece en lo partidario, desde lo colectivo, desde el asistir a una marcha, desde el visibilizar aquellos derechos, ¿no? Que han sido menoscabados y que han sido en detrimento, no solamente en este caso de los pueblos indígenas, pero de diferentes sectores que se han visto vulnerados ante el retroceso en materia de derechos adquiridos, y yo creo que la militancia es la mejor opción para resistir. Si bien la participación es individual dentro de cada uno de los partidos que representan, ¿no? en esta Puelmapo, en esta Argentina, también se hace de manera colectiva. Es por eso que nos sirven muchísimos los encuentros indígenas, encuentros nacionales de mujeres, donde ahí podemos compartir las experiencias desde un punto de vista interseccional. Las mujeres indígenas somos atravesadas por eso, ¿no? Por estar formadas, las que podemos estar formadas y tuvimos esa posibilidad, por aquellas que
también están militando en diferentes espacios, a veces no partidarios, pero preparan una merienda para una barriada, para amigos, amigas, en esta situación tan difícil. Entonces creemos siempre que es colectiva la idea, pero desde lo individual se va forjando también esto. Creería que la criminalización que se da hoy en día no es solamente hacia los pueblos del sur. En un principio comenzamos siendo un enemigo, ¿no? Esa subjetividad de enemigos internos que se ha generado y que se ha ido profundizando y permiten estos rasgos lamentablemente racistas que se ven en nuestra sociedad y que a veces pensamos que están muy lejos y están aquí en nuestra misma ciudad, en nuestra misma provincia. Y son vecinos o vecinas tal vez que a veces conocemos, ¿no? Quienes manifiestan, no, realmente ustedes no son de aquí, son de otro lugar, pertenecen a otro espacio territorial. Y entendemos que ha habido también una construcción de una historia oficial que ha tratado de construir esta idea de que el indígena o las personas marrones indígenas somos de otro lugar y somos de aquí, de nuestra propia ciudad, de nuestra provincia, de esta Puel Mapu o Tierra del Este, en nuestro caso en Argentina, donde estamos situados y situadas. Quisiera decir que no estamos en una sociedad racista, pero voy a hablar de manera personal. Me ha tocado pasar por situaciones muy grotescas, muy violentas también, por decir mi identidad o por ser quien soy, y hay mucho para trabajar. No es la totalidad, obviamente, la gran mayoría no lo es, claro que no, pero hay mucho por hacer ahí, para deconstruir muchísimo. El feminismo aparece en mi vida por situaciones personales, tal vez no tan mías, pero sí de muchas amigas que hemos sido una red grande de soporte, de aguante, de resistencia, y encontré en esa red, nos encontramos realmente fortalecidas, ¿no? Con esas vivencias que les ha tocado atravesar, y hemos hecho mucho trabajo comunitario en ese sentido, y creo que el feminismo ahí nos abrazó fuerte. Creo que elegir abogacía es una característica de la justicia social, por decirlo así, de alguna manera. En mi caso tuve la oportunidad de poder formarme o especializarme o diplomarme en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con una docente muy reconocida a nivel nacional e internacional, y hace participaciones activas en todas las marchas, las luchas en materia de derechos indígenas, que se llama Sandra Ceballos. Tenía en la gestión anterior ya una columna en Visión 7, y finalmente hoy en día no la tiene, pero de esa manera también podíamos llegar a acordar alguna que otra charla en la UBA, alguna que otra charla de participación en alguna universidad, en algún lugar, como para ir reforzando esta idea de militancia de derechos indígenas y de esa manera lograr esta, no resistencia, en ese entonces era esa charla que se daba en materia de conocimiento. Hoy en día estamos parados desde otro lugar, que se trata de resistir y luchar por nuestros derechos. Y desde el Consejo Deliberante trato de trabajar y acompañar. Más que nada me interesa la escucha activa con los sectores, todos los sectores, ¿no? En el caso de pueblos indígenas tratamos de escuchar a todos los pueblos. En nuestra provincia tenemos 2 pueblos que conviven, que es el pueblo Ranculche y el Mapuche. De esa manera tratamos de ir trabajando algunos aspectos que puedan hacer, ¿no? Que se puedan realizar y que puedan hacerse aquí en nuestra ciudad. Llevar adelante alguna declaración de interés legislativo con respecto a alguna actividad que lleven adelante. Una de ellas, por ejemplo, es un Lelipún, que es una ceremonia que se hace todos los 20 de junio en la laguna, en el sector de la laguna. Entonces por ahí ayudamos en alguna de las gestiones a estas declaraciones o digamos, asesorarlos un poquito a ver cómo pueden hacer para solicitar un permiso o no. Después también con el pueblo Ranculche hemos tenido alguna declaración de interés, ¿no? En ese acompañamiento me parece fundamental, porque antes eso no estaba y se comenzó a hacer después. Con respecto al feminismo, todas las luchas, reivindicaciones, repudios que se puedan presentar, que a veces la oposición reniega mucho de los repudios que presentamos en materia de visibilización de derechos, cuando nosotros repudiamos alguna acción del gobierno nacional
en especial del presidente Milei, y ahí tratamos de acompañar, ¿no? Siempre profundizar en materia de esto de reivindicar, de reconocer, de acompañar. Creo que va por ese lado. Hay mucho desconocimiento también del otro lado, tanto en materia de derechos que ya son adquiridos y que seguimos luchándolos para que de esa manera se puedan seguir sosteniendo. Y creo que de alguna manera estamos, ¿no?, haciendo esta reivindicación en estos acompañamientos. Tenemos una ordenanza aquí en Santa Rosa, por ejemplo, desde el año 2013, donde prevé el izamiento de ambas banderas, la guanufoya, la bandera del pueblo mapuche, y la ranculche. Se izan el día 23 y 24 de junio de cada uno de los años. Esa ordenanza, imagínense que solamente son 2 días los que se izan. El resto no hay banderas indígenas dentro del ejido de la ciudad. Estamos viendo de buscar alguna alternativa para que el Consejo también la tenga, como así también dentro de la ciudad, porque identifica un pasado territorial que fueron esos 2 pueblos y que fueron, somos y seremos dentro de este territorio. Entonces, esa ordenanza estuvo a punto de caerse el año pasado. No dejamos que esto suceda desde nuestro bloque de Frejupa, porque el radicalismo había presentado un proyecto de resolución por el cual querían que no se izara por debajo de la bandera nacional ninguna otra bandera, porque ellos argumentaban que era muy grave porque había una normativa del 85 pasando por delante, ¿no?, o pasando muy por atrás, normativa nueva, actual, la del 94, la reforma del 94, en materia de derechos humanos, los convenios internacionales que hacen a nuestro derecho interno, y de esa manera peligró realmente porque nunca nadie había presentado un proyecto de esas características que no permitiera la visibilización, aunque sea por 2 días. Sostenerla fue un trabajo en comisión, junto con docentes de la universidad, de la Cátedra de Derecho Indígena. También fueron desde el Consejo Provincial Aborigen a manifestar por qué era importante tenerla, aunque sea esos 2 días. Este año vamos a ir por más. Creemos que sostener una identidad, más allá de que las banderas son una creación para una identificación en específica, en este caso de ambos pueblos, denotan la existencia de esos 2 pueblos. Y denotan que existimos, estamos, somos y vivimos. Primera chi estado, chi baja, chi uru, primera chi jueces maude judiciales, y di chi hueraras abiertas y dama, chi pera usidau, y que avariz y dama. Ena isa, chiquisu isa, huehuechas sech, piagnasas ekech, huecuesas traicach, chillasas cuituch, huejeas peicacha, yitesa y casa. Tu cintura sin censura, tu cintura sin censura. Último bloque de un programa que ha sido dedicado a conocer a la única mujer indígena que ocupa una bancada en el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, pero también ocupado en reflexionar sobre la subrepresentatividad que tiene este colectivo en la política en nuestro país en general. La participación política de las mujeres indígenas es una disputa histórica y feroz porque no solo implica ocupar un espacio de representación en una democracia cada vez más debilitada, sino que incide directamente en la agenda de los intereses. Su presencia es un versus inevitable entre lo que es la soberanía, la vida comunitaria, los valores colectivos y la colonialidad, los intereses transnacionales, el patriarcado, al servicio de la explotación de los territorios. Las disputas de las mujeres indígenas dan para alcanzar espacios de representación que son múltiples en y frente a sus comunidades o pueblos, frente al Estado, frente a la sociedad nacional e internacional, pero también frente a otras mujeres no indígenas. La persecución sobre los pueblos indígenas en nuestro país no ha cesado a lo largo de la historia y en la actualidad también se nos demuestra que la violencia empresaria dirigida a apropiarse de sus territorios ancestrales encuentra complicidad en gobernadores, en diputados, en concejales, en intendentes. Bueno, nada novedoso y nada simple de desarmar. Esa ingeniería que está al servicio del capitalismo por acumulación persigue, tortura y mata.
La potencialidad transformadora de la presencia indígena en los poderes del Estado nos convoca a repensar mecanismos que garanticen esa reparación democrática. Asumir, además, que esa presencia debe tener rostro de mujer, debe tener rostro de diversidad. Es un compromiso que los feminismos comunitarios debemos darnos más allá de los discursos. Y nos vamos a encontrar en el próximo capítulo de por ahora lo vamos a dejar acá, pero como hacemos siempre, nos vamos a dejarles con un material para que sigan disfrutando y aprendiendo, y en este caso nos vamos a ir con un fragmento de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que fue cuestionada por declarar al año 2025 como el año de la mujer indígena. Sheinbaum es la primera mujer que gobierna ese país. Un extracto de ese discurso y nos vemos la semana que viene. Y ya nada más finalmente presenta como duda, ¿por qué se decidió que el 2025 fuera el año de la mujer indígena? ¿Cuál, digamos, es la trascendencia en ese sentido? ¿Por qué no? No, la mujer indígena es una reivindicación, claro, pero del origen de México, y nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como las estamos reconociendo ahora. La pregunta es ¿por qué extraña? No, simplemente que haya una si había alguna otra razón de trasfondo. Sí, nada ¿cómo más no? Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora estamos reivindicando a todas las mujeres, y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena, que durante años quedó olvidada en nuestra historia. Entonces, esa es la razón. Más bien la pregunta es, ¿por qué extraña que nombremos a 2025 año de la mujer indígena? No fue extraña esa presentación, simplemente el saber si había, además de ese reconocimiento que usted ha venido manifestando, había alguna otra razón, simplemente. Sí, no es necesaria otra razón. La razón de la reivindicación de las mujeres indígenas es suficiente.